Hola, esto es Molinos por la Libertad y soy Carlos Cabrera. Bueno, ya habéis visto, tiempo le faltó al tardocastrismo para, una vez enterrado el Papa Francisco, uno de sus aliados más importantes en todos estos años, para romper lo que ya estaba roto. El acuerdo con el Vaticano y Estados Unidos nunca se cumplió porque implicaba la liberación de la totalidad de los presos políticos, incluidos los jóvenes del 11J. De ahí aquella reacción del Vaticano en boca del cardenal Beniamino Estela, que en La Habana dijo: donde tienen que estar esos muchachos es en la casa. Esto explica también por qué Díaz-Canel no viajó a Roma y prefirió mandar al vicepresidente Salvador Valdés Mesa, más conocido como Cucharita, porque como Dorticós en su época ni pincha ni corta. Pero todo esto viene a demostrar dos cosas. Uno, que las relaciones entre Cuba y el Vaticano están en uno de sus momentos más bajos. Y dos, que la iglesia cubana sigue callando ante las tropelías y las barbaridades de la dictadura más vieja de Occidente. ¿Hasta cuándo? Nunca lo sabremos. Los caminos del Señor son inescrutables y por tanto los caminos de la iglesia, y más de la iglesia cubana, también lo son. Curiosamente, La Habana siempre, en los últimos años, que no era su hábito, calcula mal sus fuerzas y cree que un desaire al Vaticano, al no asistir el presidente a las honras fúnebres del Papa, es tolerado, incluso aplaudido por los bobos solemnes de izquierda y sectarios que no pierden oportunidad para hacer de cada acto una payasada. Pero allá ellos con su condena. Bastante tienen con no pensar, con no identificarse con la libertad y no identificarse con el progreso. Lo que pasará en los próximos días no lo sabremos. No sabremos si la conferencia de obispos va a emitir un comunicado o si la Santa Sede, a través de algún portavoz autorizado, lo va a hacer. Quien sí ya lo ha hecho es Estados Unidos, porque curiosamente han dicho que es que le revierten la semilibertad a Ferrer y a el profesor Matancero, es decir, le llevan de la cárcel aparentemente grande a la cárcel más pequeña, porque tanto Navarro, Félix Navarro, como José Daniel habrían incumplido las condiciones de la libertad condicional. José Daniel, por no presentarse a un juzgado de Santiago de Cuba, que le citó, y en el caso de Navarro, porque salió 7 veces sin permiso de su municipio. Imagínese usted. O sea, un régimen que en el siglo XXI impone este tipo de medidas draconianas es un caballo muerto a la orilla de la carretera. El mundo va a 5G, el mundo es pluralidad, el mundo es más ecuménico, en el mejor sentido de la palabra, que nunca. Y estos señores quieren seguir con su paso de buey cansado, típico de la Guerra Fría. Por ejemplo, el vicecanciller dijo que no tenía nada que ver, pero que el problema era que Ferrer y Navarro se habían reunido con el jefe de la embajada de Estados Unidos en Cuba. Pues es muy fácil, señores. Rompan relaciones diplomáticas con Estados Unidos. ¿Para qué ustedes quieren tener eso? Si ustedes con los artistajes con los rusos, los chinos, que se la tienen guardada y lo están esperando a la vuelta de Londres con el juicio de los $1.000 millones de dólares estadounidenses. Irán, Venezuela y Nicaragua ya van sobrados. Si ustedes no necesitan al resto del mundo para nada, simplemente lo que necesitan es pudor. Es tanto el miedo que corroe a la dictadura, es tanto el miedo que anida en el Palacio de la Revolución, que cualquier
situación que se escapa un poco de la normalidad, del control, es inmediatamente reprimido con una dureza inexplicable e inservible. La mayoría de los cubanos está harta del narcocastrismo, está harta de los modos y modas de la casta verde oliva y enguayaberada, que por mucho que se empeñen en ocultarlo, las actitudes y las poses de la tiranía son de casta, porque no comparten los sacrificios con el pueblo trabajador al que dicen amar, representar. De ahí todo el ridículo que están haciendo con la preparación de la celebración del Día Internacional del Trabajo en La Habana, que parece que todo lo convierten en ahora o nunca, sí o no, es decir, la vieja dicotomía de patria o muerte, cuando los cubanos ya llevan mucho tiempo instalados en la ventajosa y más justa patria y vida, vida y patria, que defienden el socialismo. Bueno, vale, es una opción política como cualquier otra, pero ¿por qué no dejan espacio a las demás opciones políticas? ¿Por qué no dejan que los cubanos se pronuncien sobre qué tipo de régimen y de gobierno quieren tener? El otro tema que provoca esta situación es que sería bueno que todos esos activistas, opositores e influencers que en estos días han estado atacando a José Daniel Ferrer porque ha hablado de diálogo, porque ha hablado de negociación, reflexionen. La diferencia entre los que vivimos fuera de Cuba y personas como José Daniel Ferrer, Félix Navarro o Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo es que ellos viven en la jaula con el león dentro. Desde fuera es muy fácil descalificar cualquier posición. Yo no sé de dónde se han inventado que una propuesta de diálogo es traición. Eso lo decía Castro, que era como buen pichón de jesuita, tenía el lema de que en tiempo de guerra, y ellos están en guerra consigo mismos todo el tiempo, toda disidencia es traición. No, señores, hay que avanzar hacia una nación que respete el derecho de todos a expresar su postura sin menoscabo de la del prójimo. La libertad no implica masacrar a tu compañero de viaje, implica escuchar a todos, sentir respeto por las opiniones ajenas, incluidas las más lejanas a las que uno defiende, y avanzar en una Cuba posible donde quepa la mayor cantidad posible de cubanos. Del resto se encargarán la justicia democrática. Pero no se puede intentar construir una nación nueva con viejos métodos y sobre todo con métodos totalitarios. Si así no fuera, lo tienen muy fácil. Todas estas personas que critiquen a José Daniel Ferrer por su propuesta de diálogo, preparen una invasión y derroquen violentamente a la dictadura. Y ya está. Que sabéis que eso no es posible porque Estados Unidos sería el primero que lo impediría a partir de su viejo compromiso del año 62 de no invadir nunca Cuba, que venía también influido por el fracaso de Playa Girón, que como sabemos fue una traición de la administración Kennedy a los miembros de la Brigada 2506. Y no hablo de traición, no, es que quien puso a Fidel en el poder fue Estados Unidos, porque no soportaba a Batista. Estados Unidos y la sacarosgracia, toda esa burguesía del azúcar, grandes hacendados, dueños de centrales, etcétera, grandes industriales, empresarios, no soportaban a Batista porque era negro. Bueno, ahí tienen el resultado. Salieron perdiendo Guiro, calabaza y miel con el rubito de Virán. A veces es mejor pensar, ser sensato
y no dejarse guiar ni por filias ni por fobias. El enemigo, el adversario, no es José Daniel Ferrer, ni quienes como él piensan en que una manera posible de avanzar hacia una nueva nación sería ir de la ley a la ley, una solución democrática. El adversario es la dictadura que detenta el poder totalitario desde hace 66 años. Cuando los cubanos se den cuenta que la mayoría comparten un sentimiento de rechazo y de condena a la casta verde oliva y enguayaberada y antepongan eso a cualquier otra diferencia, a cualquier otro matiz, entonces la nueva nación estará más cerca que nunca. Mientras haya pugnas, haya guerras y se estén dirimiéndose unos y otros quién es tirio, quién es troyano, quién es puro en el anticastrismo, quién es más vertical, quién es menos vertical, ese camino es un callejón sin salida. En el mismo callejón sin salida en que está el tardocastrismo, porque no tiene ya quien les ayude. Y además, en este momento, pelearse con el Vaticano, teniendo a Trump en la acera de enfrente, es poco menos que suicida. No sabemos quién está tomando las decisiones, no sabemos quién manda realmente en Cuba en este momento, pero la prudencia y la sensatez nunca está de más cuando uno está en una situación tan débil como tiene la dictadura cubana. Por mucho que aparenten, por mucho que crean, por mucho que la propaganda vaya por un lado y la realidad por otro. Utilizar a una vicepresidenta del Tribunal Supremo para justificar lo injustificable. Si lo que ya tendríamos que tener a estas horas es a todos los presos políticos en sus casas, libres, como reclamó el Vaticano en su día. Pero no, un gobierno que tiene que apelar al miedo, a la coerción, al encarcelamiento de quien piensa diferente, pues muy mal va, muy mal. Mucho miedo tienen que sentir los personeros de la casta verde oliva y enguayaberada cuando hacen este tipo de acciones, este tipo de locura. Nunca antes pareció más ridícula la dictadura castrista. Nunca antes pareció más miedosa la vieja dictadura. Nunca antes se llenó de fango y de ignominia un gobierno acorralado, mentiroso, nada le sale bien, todo es culpa del embargo, todo es culpa siempre de un enemigo que ha sido muy rentable políticamente para la dictadura cubana en todos estos años. Pero el cuento se les acabó. Ya la gente tiene acceso a otras fuentes de información, a otros puntos de vista más plurales. Entonces, fajarse con el Vaticano, con Trump en el poder y con la incertidumbre de quién será el nuevo Papa, no parece ni inteligente ni acertado. Pero bueno, intuyo, supongo, que cuando han tomado esa decisión de reencarcelar a José Daniel Ferrer y a Félix Navarro, es porque quieren mandar un mensaje a alguien. Lo que pasa es que hay mensajes que, aunque inicialmente el que los produce, lo diseña, lo piensa para un interlocutor, pueden convertirse en boomerang, que es lo que le viene ocurriendo a la dictadura más antigua, más vieja de Occidente, desde que en 2019 Díaz-Canel inauguró la resistencia creativa. Es muy fácil crear un eslogan. Es muy fácil crear una payasada, una bobería solemne, que es la especialidad preferida del mandatario. Lo difícil es articular un discurso con la realidad.
Y Cuba, por si no se han enterado, el presidente y quienes le acompañan en la oscuridad reinante, vive peor que nunca. La gente lo está pasando peor que nunca. Los fuegos nunca se apagan con gasolina. No se puede resolver los problemas de Cuba encarcelando a 2 cubanos, más los otros casi 1000 que guardan prisión injustamente por causas políticas. Pero en fin, ya ellos están grandecitos, son mayores de edad y, aunque ahora no lo vean, son responsables de sus propios actos, especialmente de todos los atropellos y de todas las injusticias que cometen contra la lógica humana y especialmente contra el noble pueblo cubano. Muchas gracias, que tengan un buen día.